Clase número 3 de ventilación mecánica asistida. Desarrollaremos los siguientes temas: secuencia de conexión y seteo del respirador, cuidados del paciente ventilado y sistema de aspiración cerrado. La secuencia de conexión y seteo del respirador comprende los siguientes pasos. Chequearemos que el respirador esté enchufado al tomacorriente antes de encenderlo. Conectaremos las mangueras de oxígeno y aire al panel de control central. Abriremos los reguladores de oxígeno y aire. La aguja de los reguladores de ambos gases debe llegar al color amarillo como muestra la imagen. Conectaremos la interfaz, tubuladuras, filtros, etc. Prenderemos el respirador. Seleccionaremos el modo de ventilación soporte controlada por volumen. En las imágenes se muestra el panel de control de un respirador Siemens. Independientemente de la marca y de las diferencias tecnológicas entre unos y otros, todos los respiradores cuentan con las mismas funciones básicas que debemos programar. Calibraremos en el panel de control las funciones de FiO2 en 99% inicialmente, procurando disminuir dicho porcentaje cada 10 a 15 minutos para alcanzar un porcentaje objetivo menor o igual al 50%. Setearemos el volumen tidal o corriente en 450 ml, la frecuencia respiratoria en 15 repeticiones o ciclos por minuto y la presión positiva al final de la aspiración, PIP, en 5 centímetros de agua. Todo lo que vemos en el panel de control coloreado en verde es lo que nosotros programamos y lo que se muestra en color rojo es lo que nos devuelve el paciente en función a dicha programación. Una vez calibrado el respirador, conectaremos el circuito respiratorio al paciente para darle inicio al proceso de soporte ventilatorio. El plan de atención de enfermería es un proceso metódico y sistemático de identificación y resolución de problemas de salud. Desarrollaremos un plan de atención de enfermería de acuerdo a la situación particular del paciente y a la evolución del mismo, procurando abordajes adecuados, cuyas finalidades primordiales estarán basadas en prever alteraciones futuras que pongan en riesgo la integridad del paciente, impulsar la continuidad del tratamiento propuesto por el equipo interdisciplinario y alertar la aparición de anomalías en la progresión evolutiva del paciente, activando mecanismos compensatorios tendientes a recuperar el equilibrio perdido. Siempre tengamos en cuenta que cada paciente es un caso particular y por ende merece un tratamiento personalizado acorde a sus necesidades. Los cuidados del paciente ventilado para evitar neumonías asociadas al respirador deben ser efectivamente realizados como parte indispensable del tratamiento procurado hacia el paciente. Estos cuidados son: lavado de manos antes y después de realizar procedimientos con el paciente, cabecera del paciente entre 30 y 45 grados, higiene bucal con clorexidina al 2% en solución acuosa una vez por turno o según necesidad, colocar sistema de aspiración cerrado y aspirar a secreciones según necesidad al menos una vez por turno, medir la presión del balón del tubo endotraqueal al menos una vez por turno y chequear su insuflación, que debe estar siempre entre los 20 y 30 milímetros de mercurio para asegurar la correcta función del neumotaponamiento. Verificar que la sujeción del tubo endotraqueal esté correctamente asegurada una vez por turno. Rotar la comisura labial del tubo endotraqueal cada vez que se realiza higiene bucal y mantener los labios lubricados. Procurar la limpieza de los frascos de aspiración y sus tubuladuras cada vez que se utiliza dicho sistema. Los filtros intercambiadores de calor-humedad deben permanecer limpios y rotulados. Cambiar los circuitos respiratorios cuando los mismos estén visiblemente sucios. Se debe controlar que no exista líquido condensado en los circuitos del ventilador. Suspender diariamente la sedación del paciente para el inicio del destete y o extubación. Todos estos cuidados son de carácter esencial para prevenir patologías asociadas a la ventilación mecánica.
El sistema de aspiración cerrado consiste en la aspiración de secreciones del paciente a través de un dispositivo que permite que no se interrumpa la ventilación mecánica. Cada vez que se desconecta un circuito respiratorio se originan una serie de problemas tanto en el paciente como para el personal sanitario. Hay una pérdida inmediata de PIB en el paciente. La desaturación de oxígeno puede tener un gran impacto en el estado del paciente. Bacterias y otros patógenos pueden acceder a los pulmones con la introducción de una sonda abierta. Un reflejo de tos por parte del paciente puede suponer un riesgo de contaminación cruzada para el personal sanitario. Gracias a la introducción en 1987 de los sistemas cerrados, es posible mantener el sistema respiratorio y la PIB intactos. El beneficio para el paciente es la mínima interrupción de la ventilación y finalmente una recuperación más rápida. ¿Cómo usar los dispositivos de aspiración cerrada? Comprobar el diámetro interno del tubo endotraqueal y seleccionar una sonda de aspiración con el diámetro correcto para el tubo endotraqueal de acuerdo a las directrices actuales. El diámetro de la sonda de aspiración no deberá exceder la mitad del diámetro del tubo endotraqueal, proporcionando una relación de diámetro interno a externo de 0,5 en adultos. Revise cuidadosamente las instrucciones de uso. Retire la pinza de desconexión. Se incluye un clip que permite su fijación en la ropa o ropa de cama del paciente. Coloque en pausa inspiratoria el respirador y clampee el tubo endotraqueal. Desconecte el circuito respiratorio y conecte la sonda con un ligero giro sujetando el conector del tubo. Conecte el circuito respiratorio mediante la acción de presionar y girar. Desclampee el tubo y quite la pinza inspiratoria. También puede colocar la conexión paciente incluida en el circuito respiratorio y la sonda Trash Seal. Pegue la pegatina diaria para indicar el día en el que hay que cambiar la sonda. Aspiración de secreciones. El requisito para aspirar las vías respiratorias de los pacientes no se deben basar en unos intervalos de tiempo rutinarios, sino en los indicadores y directrices de la Asociación Americana Internacional para los Cuidados Respiratorios. Cuando se presente un patrón de diente de sierra en el bucle de volumen del flujo visibles en la pantalla del monitor o cuando haya presencia de estertores en la tráquea, son fuertes indicadores de que existen secreciones pulmonares retenidas. Cuando aumente la presión inspiratoria máxima durante la ventilación mecánica controlada por volumen o cuando disminuya el volumen tidal durante la ventilación controlada por presión. Ante deterioro en la saturación de oxígeno o en los gases de sangre arterial. Cuando haya secreciones visibles en la vía aérea. Ante la incapacidad del paciente para generar una tos espontánea eficaz. Por distrés respiratorio agudo. Cuando haya sospecha de aspiración gástrica o de vías aéreas superiores. Ante estos indicadores, preparar la aspiración, iniciar la succión y regular el vacío. Se recomiendan presiones negativas de entre 80 y 100 milímetros de mercurio en neonatos y de menos de 150 milímetros de mercurio en adultos. Conecte la tubuladura de aspiración a la fuente de vacío. La presión negativa de la unidad se debe revisar ocluyendo el extremo final de la tubuladura de aspiración antes de conectarla y a la sonda de aspiración y antes de cada aspiración. Conecte la tubuladura de aspiración a la sonda de aspiración cerrada. Compruebe que la válvula del seguro de la aspiración está puesto.
Como preparación para la aspiración se recomienda suministrar oxígeno al 100% en pacientes pediátricos y adultos durante 30 a 60 segundos antes de la aspiración. Si utiliza la versión de 72 horas, abra la válvula de aislamiento y desbloquee la válvula de aspiración. Avance la sonda suavemente hacia el tubo endotraqueal. Cuando se alinean los números del tubo endotraqueal y de la sonda, la punta de la sonda de aspiración se encuentra en el extremo distal del tubo endotraqueal y sus puntas quedan alineadas. Avance la sonda de aspiración un máximo de 2 centímetros más allá del tubo endotraqueal para dejar los orificios de Murphy listos para aspirar. Empuje hacia abajo la válvula de aspiración y retire suavemente la sonda. La duración de cada proceso de aspiración no debería superar los 15 segundos. Vamos retirando la sonda hasta que aparece la marca negra. Si utiliza la versión 72 horas, cierre la válvula de aislamiento. Limpieza de la sonda. Abra el tapón del puerto de irrigación. Conecte una ampolla de solución salina al puerto de irrigación y succione hasta que se vacíe la ampolla. Presionar la válvula de aspiración de manera intermitente puede ayudar en el proceso de limpieza. Siga el mismo proceso cuando use una jeringa. Cierre el tapón del puerto de irrigación. Bloquee la válvula de aspiración. Para retirar la sonda de aspiración cerrada, pause el ventilador y pince el tubo endotraqueal. Deslice la pinza de desconexión entre la sonda y el tubo endotraqueal. Reconecte el circuito respiratorio o reemplace con una nueva sonda de aspiración. Desclampee el tubo endotraqueal e inicie nuevamente el respirador. Conclusión. La ventilación mecánica está supeditada al adecuado manejo de todas las funciones que lo integran y a la correcta conexión de los circuitos que posibilitarán el tratamiento eficaz de sostén al paciente. La metodología secuencial de su conexión es indispensable para procurar su adecuado funcionamiento. Debemos conocer la programación inicial de las funciones básicas que le permitirán al paciente obtener los beneficios de la ventilación mecánica. El plan de atención de enfermería es un método científico sistematizado a través del cual se planificará el abordaje al paciente, identificando y resolviendo problemas de salud a fin de cubrir las necesidades emergentes. Los cuidados propiciados en tiempo y forma al paciente ventilado disminuirán los riesgos asociados a patologías resultantes de la ventilación mecánica. El sistema de aspiración cerrado es un procedimiento que disminuye los riesgos de aerolización y ayuda a que el paciente no se desadapte por desconexión del sistema ventilatorio.